El Manchester City sale vivo de un estadio de Anfield que ha vuelto a vibrar con su equipo, con un Liverpool que ha vuelto a imprimirle un ritmo bestial a un encuentro en el que los de Jürgen Klopp no han tenido la pegada que les hacía tan mortales, que les caracterizaba en versiones anteriores. Lo mejor, sin duda, el resultado para el conjunto de Pep Guardiola, que ha podido llevarse o que se lleva un punto en un encuentro también marcado por las bajas, las importantes ausencias que tenían los Reds. Al final, el equipo que sale más beneficiado es el tercero en discordia, un Arsenal que se mantiene como líder y que ahora, por la diferencia de goles, depende de sí mismo para ganar esta Premier League 23-24 en lo que ha sido el último gran duelo de la rivalidad que viene marcando este campeonato en los últimos años. Jürgen Klopp contra Pep Guardiola. Vamos a repasar y analizar lo que nos ha dejado el partidazo que hemos vivido en la jornada 28 de la Premier. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? Liverpool y Manchester City acaban de empatar a uno en un partido lleno de alicientes, tanto por lo reciente, por lo que se están jugando, como por lo que ha significado esta serie de duelos constantes, temporada prácticamente tras temporada, por el título de la Premier entre el conjunto de Jürgen Klopp y el conjunto de Pep Guardiola. Finalmente, empate a uno que beneficia principalmente al tercero en discordia, a un Arsenal que después de su sufrida victoria frente al Brentford se coloca como líder con 64 puntos, beneficiándole esa diferencia de goles que tiene a favor el conjunto de Mikel Arteta, en un partido en el que el conjunto de Jürgen Klopp, pese a las bajas que vamos a repasar, pese a las ausencias tan importantes que tenía en el 11, el conjunto Red ha vuelto a ser capaz de imprimirle un ritmo bestial de juego al partido, con ocasiones principalmente frente a la portería, primero de Ederson y después del alemán Ortega, que ha tenido que aparecer por la lesión del brasileño producida en ese penalti absurdo, podríamos decir, por otra parte, que ha aprovechado muy bien McAllister, con un Liverpool que, pese a esas ausencias, como os digo, ha sido para mí capaz de pasar por tramos del partido por encima de un Manchester City que ha estado muy lejos del control, de la capacidad de llevar el partido donde le interesaba, pese a comenzar adelantándose. Lo cierto es que el conjunto de Pep Guardiola, lo mejor para ellos en el día de hoy es este resultado que les permite, pese a no haber ganado ninguno de los tres encuentros que ha jugado frente a Liverpool y Arsenal, aún le queda uno pendiente frente al conjunto de Mikel Arteta, pese a no haber ganado esos duelos directos, mantenerse muy arriba, tan solo un punto del líder del Arsenal, también a un punto del Liverpool, y un Manchester City que se la va a poder jugar en lo que temporada tras temporada ha demostrado que es mejor que cualquier equipo en el campeonato inglés, en la regularidad, cada fin de semana ir al estadio del Burnley y al estadio de los Wolves, recibir al Newcastle. En ese día a día es cuando el Manchester City ha demostrado en las últimas campañas que ha sido que ha sido mejor principalmente que el Liverpool, ¿no? Y la campaña anterior siendo también mejor que el Arsenal. Este empate permite a los de Pep Guardiola tener o poder jugarse esta carrera final por el título en esos duelos fin de semana tras fin de semana, y ahí es donde los de Pep Guardiola normalmente han conseguido tener ventaja. Hoy, para mí, lo más importante es ese resultado, pero hay que decirlo también, este Manchester City está lejos, como ya vimos también en la primera vuelta, del nivel que mostró la campaña anterior, del nivel que ha ido mostrando en los últimos años frente al Liverpool, al que pese al nivel espectacular de los de Jürgen Klopp, era capaz de controlar en su propio estadio, en un Anfield que junto al Bernabéu para mí se ha convertido en las últimas temporadas en el estadio más difícil de toda Europa. Lo ha demostrado el Liverpool campaña tras campaña. En el día de hoy el Liverpool ha, para mí, por tramos, pasado por encima de un Manchester City que solo ha podido sobrevivir pese a ser más listos y adelantarse en el marcador con esa acción de estrategia, ese 0-1. Al final, incluso el Manchester City, en un mal día en la definición de Liverpool, terminó concediéndole una acción la más clara que hay en el fútbol, ¿no? Ese penalti muy absurdo entre Ake y Ederson, que aprovechó leyendo a la perfección y teniendo mucha fe el bueno de Darwin Núñez, lo transformó McAllister. Hoy, además de todo esto, en lo que significa el impacto en esta Premier League 23-24, vivíamos el último duelo, en principio, de la rivalidad histórica marcada entre Jürgen Klopp y un Pep Guardiola,
que la verdad es que nos ha dejado partidos absolutamente espectaculares en todas las competiciones, tanto Premier como FA Cup, también en Champions League, duelos, bueno, pues que yo creo que en el día a día han sido los partidos más especiales, de más nivel que hemos podido ver, muy por encima en las últimas temporadas de los Real Madrid Fútbol Club Barcelona, muy por encima de cualquier duelo europeo entre el Real Madrid y el Bayern, el Barça o el Bayern, incluso la verdad es que este duelo nos ha dejado partidos absolutamente maravillosos que yo he intentado seguir aquí, ir analizando, porque también ha habido muchas evoluciones con un Liverpool que pasó de ser un equipo que sobre todo, bueno, pues vivía de poner muchos centros a llegadores, a ese tridente que tenía arriba, con Firmino enganchando y con Sadio Mané y Salah marcando las diferencias, a un Liverpool que actualmente vemos, bueno, pues que ha evolucionado mucho, con un juego mucho más posicional, y de un Manchester City que el propio Guardiola lo ha contado muchísimas veces, ha ido evolucionando, y este desafío, estos duelos frente a Liverpool seguramente son los que, bueno, pues más le han llevado a cambiar su idea o a modificar pequeños detalles y estar muy pendiente de esos detalles, porque el Liverpool era capaz de aprovecharlos todos, ¿no? Incluso los corners a favor del Manchester City para marcarles goles. Un duelo histórico que ha marcado la Premier League en los últimos años y que hoy nos ha dejado otro partido muy entretenido, como os digo, que debe dejarle, en mi opinión, mucho mejor sabor de boca a los visitantes, al Manchester City, porque por tramos importantes solo han podido sobrevivir y se han enfrentado a un Liverpool que, sobre todo a mí, lo que más me llama la atención en comparación con versiones anteriores, es que ha perdido mucha pegada. Se nota mucho la diferencia en el día de hoy, lo hemos visto clarísimamente, la diferencia de cara a la portería rival entre un Luis Díaz que tiene muchas virtudes, hoy las ha demostrado, ha jugado un muy buen partido en muchos aspectos, pero que de cara a portería rival, en esas definiciones, es un jugador bastante menor si lo comparamos con el bueno de un Sadio Mané, que en este tipo de encuentros del máximo nivel siempre o casi siempre era capaz de facturar y de poner cualquier ocasión importante que tenía, de llevarla al marcador y darle bueno, pues unos mazazos al conjunto rival que han sido la gran pesadilla del Manchester City en las últimas campañas en estos duelos. Dicho esto, bueno, pues hecho este repaso, lo que significa o lo que ha significado en el día de hoy este Liverpool 1, Manchester City 1, y lo que significa también históricamente estos duelos en los últimos años entre Klopp y Pep Guardiola, vamos a meternos ahora sí a revisar ligeramente el partido. Antes de todo, como siempre, mostraros la clasificación. Como os decía antes, la hemos ido repasando, pero por si hay algún despistado, Arsenal 64 puntos con la diferencia de goles a favor, más 7 sobre el Liverpool, que también tiene 64, por detrás se queda el Manchester City. Aún hay un duelo pendiente entre Arsenal y Manchester City, si no recuerdo mal, en casa del Manchester City. Por lo tanto, bueno, pues aún hay esa opción, ¿no? Ese duelo directo en el que el Liverpool puede salir también beneficiado. Lo iremos, como siempre, contando aquí en el canal, así que os animo a que estéis muy atentos. Un partido en el que, como os decía al principio en la introducción, bueno, pues el Liverpool tenía bajas importantísimas, como la de Salah, que no podía estar del inicio. Ha aparecido el egipcio en el minuto 60, tampoco podía tener a Alisson, tampoco podía tener a Konaté, bueno, pues tampoco podía tener a Trent Alexander-Arnold. Como veis, bajas muy importantes en todas las zonas del campo para el conjunto de Jürgen Klopp, que en esos primeros 10-12 minutos la verdad es que ha sufrido, porque el Manchester City, bueno, pues siendo capaz de robar, el equipo de Pep Guardiola ha podido hacer daño, ha podido acercarse con transiciones, con el Liverpool abierto para intentar atacar con mucha gente como siempre, y el conjunto de Pep Guardiola robando en ese 4-4-2 bien ordenado, con De Bruyne y Haaland en la punta, con Bernardo y Rodrigo formando o cerrando por dentro ese 4-4-2 que dejaba a Julián Álvarez en izquierda y a Foden en derecha, ¿no? El equipo de Pep Guardiola robando, pudiendo transitar en esos primeros 10-12 minutos y teniendo acercamiento frente a la portería de un Kelleher que la verdad es que ha respondido bien, sin dar, como es habitual en él, bueno, pues ninguna sensación de nerviosismo o de falta de seguridad en sus acciones, bloqueando buenos despejes, buenas acciones del guardameta, del segundo guardameta de un Liverpool, que a partir de esos 10-12 primeros minutos se ha hecho con el control del partido, ha comenzado a imprimirle un ritmo bestial a todas sus acciones y ha comenzado a acercarse a la portería de un Ederson que ha tenido que comenzar a intervenir, o al menos a aparecer constantemente en pantalla por los centros que sobre todo llegaban por banda derecha, ¿no? Con las subidas de Conor Bradley, que prácticamente, bueno, pues
ejercía como extremo, ¿no? Dejando a Harvey Elliott un poquito más atrás, con el chaval de Liverpool, bueno, pues acercándose, buscando centros muy buenos a Darwin Núñez, a Luis Díaz al segundo palo, y también dejando algunas acciones importantes con disparos dentro del área, ¿no? Haya llegado la primera clave del partido, el primer momento importantísimo que han marcado el encuentro, con ese primer tanto, ¿no? Con un Liverpool que en las últimas temporadas, ya lo vimos en la campaña anterior frente al Real Madrid, le están marcando goles, sobre todo en acciones a balón parado, en el que le rematan muy fácil, en posiciones con muchísima ventaja. Lo vimos en esa eliminatoria entre el Liverpool y el Real Madrid, esa remontada, si recordáis, del 2-0 pasó el conjunto blanco a terminar goleando en Anfield. Hoy lo hemos visto con un Liverpool que, bueno, pues defiende el área pequeña, pero dejando un espacio entre portero y línea defensiva, y bueno, pues muy estudiada la acción por parte del Manchester City, con Ake ganándole la posición a McAllister, y John Stones, bueno, pues sacando ventaja, ¿no? Rematando a placer con el centro prácticamente al primer palo casi raso de un Kevin De Bruyne, que también hay que decirlo, bueno, pues es un elegido en este tipo de acciones, con un golpeo brutal, y que en el minuto 23 le ha dado la ventaja a su equipo, cuando no lo estaba pasando bien un Manchester City que, en mi opinión, a lo largo de todo el encuentro prácticamente no ha sido capaz de bajarle el ritmo al encuentro, de jugar en campo rival, de sumar muchos pases, de llevar el balón de un lado a otro, ¿no? Hemos visto un Manchester City que ha encontrado muy poquito en Haaland, que ha estado muy superado durante todo el encuentro frente a Van Dijk, con un Conor Bradley, con Kwanza, bueno, pues no demostrando las deficiencias que obviamente tienen que tener en un partido de este nivel, es cierto, bueno, pues echando el Liverpool bastante de menos a Mo Salah, pero en general no notando demasiado esas ausencias tan importantes que tenía el cuadro de Jürgen Klopp, y esa ha sido la primera victoria para el conjunto del técnico alemán, ¿no? Frente a un Manchester City que a mí ya me pareció en el duelo de la primera vuelta, bueno, que estaba lejos del nivel que venía mostrando en este tipo de duelos, en este tipo de grandes partidos en temporadas anteriores, y que hoy, con esas bajas que tenía enfrente, que tenía el Liverpool, me ha dejado la misma sensación de tener, bueno, pues esa muy poca capacidad, pese a en principio tener prácticamente su equipo de gala, de controlar el equipo rival, pese a, bueno, pues al final faltarle muchos hombres clave al conjunto de Jürgen Klopp. Nos hemos ido al descanso con ese 0-1 que parecía injusto, porque Liverpool había llegado más y había llegado mejor en esos primeros 45 minutos, pero nada más arrancar la segunda parte, bueno, pues esa insistencia, ese ritmo, esa caldera, ¿no? que es Anfield, bueno, pues ha terminado encontrando un error muy grave, ¿no? del Manchester City atrás, con un penalti en el que Ederson llega tarde, con un pase flojito, también hay que decirlo, de Ake, en el que más fe tiene, como siempre, es el bueno de Darwin Núñez, que no ha dejado de intentarlo, de dejar de crear ocasiones, de tener acciones que es cierto que no han acabado en ocasiones claras frente a la portería de Ederson, pero siempre dando la sensación de que podía llegar el uruguayo, ¿no? Con McAllister aprovechando esa acción en la que Ederson se ha llevado totalmente por delante a Darwin Núñez, y poniendo el 1-1 que ha desatado esa tormenta casi perfecta, ¿no? que en los últimos años hemos visto de forma prácticamente constante en grandes partidos en Anfield, con un Liverpool pasando totalmente por encima de un Manchester City que, con la aparición ya en el campo de Mohamed Salah y la aparición también de Robertson, se ha quedado sin ningún tipo de respuesta, con un Luis Díaz que ha tenido 2-3 acciones muy claras en ese inicio de la segunda parte, dos de ellas en el minuto 63-64 seguidas, superando claramente a Kyle Walker, y bueno, pues fallando, ¿no? Demostrando que el colombiano es muy bueno, tiene desborde, tiene mucha creatividad, no deja de intentarlo, pero no es Sadio Mané, no tiene la efectividad, la capacidad de ser tan decisivo frente a la portería rival que sí tenía el futbolista senegalés, y que, bueno, pues le daba una pegada a este Liverpool, incluso en sus peores momentos, que muy poquitos equipos han tenido en los últimos años, más allá del Real Madrid, ¿no? En Europa, en general en Europa estoy diciendo, ¿no? La verdad es que el Liverpool ha desaprovechado ese gran momento.
A mí me ha llamado mucho la atención que Guardiola esperase un par de minutos bueno, pues a realizar los cambios, pero el entrenador catalán finalmente en el minuto 68 ha quitado del terreno de juego a De Bruyne, ha metido a Kovacic, ha reorganizado a sus hombres, bueno, pues ha intentado darle algo diferente a un equipo que ya se había quedado sin salida, que estaba sin balón, que estaba sin posesión, que estaba jugando en su propio campo, que estaba perdiendo muchos balones. Ha metido, como os digo, a Kovacic para reforzar ese centro del campo, llevando a Bernardo Silva a la banda y metiendo también a Jeremy Doku, dejando en la punta del ataque a un Foden que la verdad es que no ha podido conectar prácticamente con un Haaland muy desaparecido, que se ha chocado una y otra vez con un Virgil van Dijk imperial que ha, bueno, pues o que mantiene la línea tan brutal que está mostrando esta temporada. En el tramo final es cierto que el Manchester City a partir de esos cambios sí que ha logrado cambiarle el ritmo al partido, bajárselo, tener muchas menos pérdidas, jugar un poquito más en campo rival, estar más ordenado, obligar al Liverpool a tener que atacar más, perdón, en posicional, y ahí sí que hemos visto algunas deficiencias más del conjunto de Jurgen Klopp, echando de menos a uno de sus principales desatascadores, ¿no? La calidad tremenda que tiene en todo tipo de acciones dentro del último tercio de campo de Trent Alexander-Arnold. A Liverpool le ha costado, Jeremy Doku ha sido protagonista con dos acciones, una en la que ha terminado disparando al palo, y en la última acción, como no podía ser de otra forma, Klopp Guardiola tenía que acabar también con algo de polémica, una acción en la que Doku se ha chocado dentro del área con McAllister y en el que la sensación a primera vista es que se había llevado por delante, pegándole o golpeándole con el pie en el pecho a un McAllister que al final, bueno, se dolía, pero que hay que decirlo también, no ha protestado demasiado, y eso yo creo que es buen síntoma de que el golpe, bueno, pues ha llegado sobre todo en la parte del muslo y no tanto en el pecho por parte de Doku para McAllister. Al final, un 1-1 que a mí me deja la sensación de que el Manchester City ha salido vivo, ha podido salir vivo de Anfield, pese a adelantarse en el marcador. El Liverpool ha sido superior por juego y ocasiones, y al final el gran beneficiado de este empate es el Arsenal de Mikel Arteta. Veremos qué ocurre. La Premier League esta carrera por la Premier League es excepcional, 3 equipos en un punto. Lo analizaremos, lo contaremos aquí en el canal hasta el final. Gracias por verlo, nos vemos en el próximo vídeo.